Bueno, algo que me ha sorprendido bastante de cuando se anunció la fecha de la collab es que también se anunció que esta iba a tener lugar en Colonia Penal. No sé si soy el único que le sorprendió esto, porque he visto también por ahí que hay bastante gente que creía que la collab iba a tener lugar en Amphorius, y yo por un lado lo veía bastante obvio que iba a ser en Amphorius, ya que al tratarse Saber y Archer de héroes, podrían haber hecho de alguna manera que encajase en la historia de Amphorius, ya sea que de alguna forma Saber y Archer hubiesen sido herederos de Chrysos de un ciclo anterior o algo así, pero al final ha acabado siendo que va a tener lugar la collab en Colonia Penal, y esto va a servir de excusa para justificar el por qué los personajes de la collab pueden estar en Honkai Star Rail, ya que se tratará todo de un sueño y los personajes serán creados por el mundo onírico, como pasa con Misha, que este no existe en el mundo real, sino que simplemente existe en el mundo onírico, así que por ahí es por donde van a tirar. Pero el hecho de que haya tardado tanto en saberse algo de la collab es lo que más ha influido en que hayamos malinterpretado el dónde tendrá lugar la collab. Y es que llevamos sabiendo que va a haber una collab con Fate desde la versión 2.4, que se anunció en el livestream de la versión 2.4 que iba a llegar la collab con Fate, pero desde entonces han pasado 9 meses y hasta hace pocos días es que hemos sabido en qué fecha tendrá lugar la collab. Y ese es el factor principal que ha tenido la culpa de que hayamos malinterpretado en dónde podría tener lugar la collab. Porque desde la versión 2.4 hasta ahora han pasado desde la versión 2.4 a la 2.7 tres versiones, y ya otras tres porque ya estamos casi cerca de la versión 3.3. Así que el factor tiempo es lo que más ha influido en que hayamos malinterpretado cosas sobre la collab. Y luego también tenemos otros factores que nos han influenciado para pensar que nos estarían llegando los personajes de cierta manera. Y es que se creía que los personajes iban a ser de la vía de la reminiscencia los que nos estarían llegando para la collab. Ya sea que nos estarían llegando los personajes que serían en este caso Emi Shiro como invocador y Saber como su invocación, ya que unas versiones después de que se anunciase la collab, se nos anunció que estaría llegando la nueva vía de la reminiscencia. Y como aún no nos habían dicho nada de la collab, se empezó a pensar que los personajes que habrían de la collab iban a ser de esta nueva vía. Y se empezó a teorizar que seguramente nos estarían llegando Emiya Shiro como invocador y Saber como su invocación, ya que Shiro y Saber son los protagonistas de la saga Fate Stay Night, y sería lo más lógico que fuesen estos los personajes que priorizarían para que llegasen a la collab. Actualmente ya sabemos que esto no ha acabado siendo así, ya que solo ha llegado el personaje de Saber y es de la vía de la destrucción, pero en un principio tenía bastante lógica pensar en esto, ya que nos anuncian la vía de la reminiscencia y aún no sabemos nada de la collab. Y precisamente tenemos una collab que es con una saga que lo más importante que tiene sería, aparte de la guerra del Santo Grial, el hecho de que los personajes invocan a los héroes de tiempos anteriores para combatir junto a ellos. Así que por ahí podía sostenerse bastante la teoría de que iban a ser de la vía de la reminiscencia, ya que aún no teníamos nada de información sobre esto. Y en mi caso yo pensaba bastante que esto iba a ser así, hasta que empezaron los leakers a decir que no nos estarían llegando dos personajes en uno, siendo estos de la vía de la reminiscencia, sino que nos estarían llegando solo dos personajes nuevos y que iban a ser personajes individuales. Pero en mi caso yo tenía bastante claro que lo más seguro es que fuesen de la vía de la reminiscencia, y que después de haber jugado la versión 3.0 y ver cómo funcionaban bien los personajes de la reminiscencia con el Trazacaminos y Aglaea, pensé que
serían personajes de la Vía de la Reminiscencia, pero con algún cambio que otro, ya que me esperaba que añadiesen algo de lo de los sellos de comando que tienen los personajes, como una especie de temporizador de turnos que tienen las invocaciones para actuar o algo así. Pero resulta que no y que solo van a ser de una vía y no van a tener nada de esto. Luego también tenemos las especulaciones que hubo durante todo este tiempo de qué personajes podrían llegar, qué personajes no, aparte de todo lo que dijeron los leakers de que iban a ser Saber y Archer, se iban especulando cosas y descartando otras. Por ejemplo, ya desde que se anunciaron los personajes de Amphorius en el livestream de la versión 3.0, cuando se vio a Mayday, mucha gente pensó que iba a ser Gilgamesh, y este es otro motivo por el que pensábamos que iba a ser la collab en Amphorius, pero al final resultó ser otro personaje, solo que es extremadamente parecido a Gilgamesh, así que directamente se descartó el hecho de que Gilgamesh pudiese llegar como personaje jugable a Honkai Star Rail, así que ya tenemos uno fuera. Y luego otro personaje que se descartó fue Ilia con Berserker, ya que básicamente tenemos a Clara, se parecen también bastante, ya que Ilia también cuando recibiese un ataque lo más seguro es que Berserker lanzaría un contraataque, así que por ahí ya descartamos a Ilia. Y luego nos quedarían los personajes de Raider, Caster y Lancer. Para empezar, vamos con Lancer, se descarta directamente ya que tenemos un personaje que es bastante parecido y es el Dungeon de 4 estrellas, que su arma es una lanza, así que por ahí ya podemos ir descartando que podía llegar para la collab. Así que solo nos quedarían como otros personajes, que serían Caster, Rider, Saber y Archer. Ya sabemos que Saber y Archer son los más importantes servants de la saga, así que esos eran casi seguros que iban a llegar. Y en el caso de Rider y Caster, también los vería bastante posibles de que llegasen, ya que no recuerdo que haya un personaje que se parezca físicamente a ellos, ni que me recuerden a ellos. Y la verdad es que podríamos tener bastantes nuevas mecánicas, como sería con Ryder, que se me ocurre, es que sería un personaje de la vía de la nihilidad, que lo que haría sería reducir la velocidad de los enemigos, ya que Ryder se trata de Medusa o la Gorgona, como quieras llamarla, y lo que hace es que cuando le miras a los ojos te petrifica. Básicamente podríamos utilizar esto como para que cuando utiliza la habilidad básica le mete un debuffo a los enemigos que les reduce la velocidad. Y esto básicamente nos estaría ayudando a tener a los personajes más rápidos que los enemigos, así que estaría bastante bien. Y en el caso de Caster seguramente sería un personaje de la vía de la aniquilidad o de la armonía seguramente, y podría haber pasado que llegasen, así que nada, junto con Archer y Saber, estas dos para mí serían las otras dos opciones que podrían haber llegado como personaje jugable para la collab. En cuanto a en dónde va a tener lugar la collab, sí que veo bastante lógico que vaya a ser en Colonia Penal, ya que como he dicho, lo harán pasar porque como es un mundo onírico y puede pasar cualquier cosa, que también pueden estar presentes personajes de otros mundos que no sean el de Honkai Star Rail. Así que por ahí es donde irán las cosas. Y también el hecho de que pensásemos que iba a tener lugar la collab en Amphorius, ahora que ya sabemos que va a tener lugar en Colonia Penal, se ve bastante ridículo el hecho de que pensásemos que iba a ser en Amphorius, ya que para empezar, la historia de este planeta no está ni acabada, no vamos ni por la mitad aún, y sería bastante difícil que lo metiesen de alguna manera con la historia. Pero también, como he dicho, podían haber optado por una salida no tan fácil como decir, es un mundo de sueño, todo es posible, y haber metido a los personajes como herederos de Crisos o acompañantes de los herederos de Crisos de un ciclo anterior o algo así, como se iba teorizando en la comunidad antes de saber que iba a ser en Colonia Penal la collab. Y con esto
al menos a mí me habrían dejado más contento, ya que los personajes tendrían al menos cierta relevancia más que el hecho de que van a estar disponibles como personaje jugable y que lo tendremos como una pequeña historia con ellos durante el tiempo que dure la collab. Y podrían haberlo hecho que tuviesen más importancia a largo plazo, pero bueno, es lo que hay, así que tampoco podemos cambiarlo. Y ya volviendo al tema de los personajes, estaba bien pensado que estos personajes podían ser de la vía de la reminiscencia, ya que al ser una saga que se basa en invocaciones y tal, estaba bien pensado. Pero también tenemos que tener en cuenta las colaboraciones que ha tenido anteriormente Fate. En mi caso no sé si ha tenido alguna otra collab con otros juegos, pero la collab que yo conozco y que es de un juego que he jugado bastante, al menos hasta que cerraron los servidores globales, es el juego de Alchemist Code, que no sé si actualmente el servidor japonés sigue activo. Y es que este juego también tuvo una collab con Fate, esto ya hace muchos años, y ya allí teníamos a los personajes que eran personajes individuales, tanto Saber como Archer, también estaban Gilgamesh, Gilia y Ryder también creo que estaba, pero no me acuerdo bien. Y ya aquí teníamos a los personajes que eran individuales. Y también teniendo en cuenta este juego, ya hemos visto que también ha tenido collab con Fate. Y viniendo a cuento con algo que ya dije en un vídeo anterior, yo vería más lógico que hubiese una collab situada en Amphorius que tuviese lugar con Fullmetal Alchemist, ya que en Amphorius estamos tratando en la historia bastante sobre la alquimia y quién sabe si pueda llegar a ser una posibilidad que en un futuro, de cara a la versión 4 punto algo, nos anuncien una collab y que esta sea con Fullmetal Alchemist. No sé, pero al menos yo lo dejo aquí y los personajes, si llegase a pasar algo así, lo más seguro es que serían de la vía de la erudición, en el caso de Edward, y en el caso de su hermano Destrucción. Lo tengo bastante claro, si es que llega a pasar. Pero no tenemos nada de información sobre si a futuro habrá más collabs o no. Si tenemos en cuenta el caso de Genshin, solo ha tenido una collab, que fue con Horizon, y la verdad es que no fue muy bien. A la gente no le acabó de gustar el personaje de Aloy, y actualmente es uno de los peores personajes del juego. Y teniendo en cuenta que en Genshin solo ha habido una collab, no podemos saber si a futuro vaya a haber más collabs en Honkai, pero sabemos ya de manera casi absoluta que esta collab va a ir muchísimo mejor que como fue la collab de Genshin con Horizon. Así que a futuro, quizás, solo quizás, podamos tener una nueva collab con algún otro anime o videojuego o algo así. Y quién sabe si esta puede llegar a ser con Fullmetal. Y bueno, esos serían los motivos por los que estábamos tan equivocados con lo que nos esperaba para la collab con Fate. Como ya he dicho, las fechas no ayudaron mucho, ya que la collab se anunció muy pronto y tardó demasiado en saberse algo más de ella, lo que llevó a bastantes confusiones sobre en qué mundo se daría la collab y si los personajes serían de una vía u otra. Y eso sería todo por este vídeo. Ya vemos que estamos bastante ya cerca de la collab y cada vez van saliendo más cosas acerca de los personajes, tanto Archer como Saber, y por otro lado también de Final. Y ya dentro de unos días se estará publicando la primera beta de la versión 3.4 y ya sabremos más acerca de los personajes. Eso sí, antes de eso seguramente se filtrarán los pre-kits de los personajes y haré un vídeo acerca de esto. Así que nos estaremos viendo en el próximo vídeo.